Hola alumnos, vamos a hablar ahora del apartado de meteorología de patrón de yate del módulo genérico. Bien, para ello empezaremos con las masas de aire, que es el volumen atmosférico que debe tener como mínimo 1000 kilómetros con unos valores uniformes de temperatura y humedad. Tienen su origen en zonas de divergencia, centros de acción anticiclónica, y van variando sus características según su edad y el camino recorrido. Bien. Las masas de aire de origen se sitúan en centros de acción anticiclónica y pueden ser de aire polar ártico, del polo al círculo polar, de aire polar, del círculo polar a 35 grados, de aire tropical de 35 grados a 15 grados y de aire ecuatorial de 15 grados hasta el Ecuador. O sea, según donde se originan, pues se denominan de una manera u otra, que esto va con las latitudes. Bien, podemos añadir si se trata de aire continental o marítimo y si es frío o es cálido. El ártico marítimo es muy frío y húmedo. El continental ártico muy frío y seco. Polar marítimo frío y húmedo. Polar continental frío y seco. Tropical marítimo cálido y húmedo. Tropical continental cálido y seco. Ecuatorial cálido y muy húmedo. Podemos definirlas por el punto de vista de la temperatura. Las masas de aire fría, la temperatura es inferior del suelo sobre el que circulan. Las de aire cálidas, las que su temperatura es superior. Masas de aire frío. Mientras avanzan, los estratos inferiores se calientan y generan inestabilidad. Suben al ser menos densas y van enfriando y condensando el exceso de humedad según nubosidad de desarrollo vertical. Hoy no estoy muy fino. Su inestabilidad dependerá del contenido previo de la humedad, ya que a más humedad, mayor posibilidad de precipitación. Las masas de aire cálido, mientras avanzan, los estratos inferiores se enfriarán, aumentando su densidad y su peso, siendo más estable. El contenido del vapor al enfriarse se condensará formando niebla y empeorando la visibilidad. La nubosidad será del tipo estratiforme. Las nubes estratiformes conllevarán lloviznas o lluvia constante. Por tanto, se caracterizarán por vientos constantes, nubes estratiformes y precipitaciones moderadas. Si el agua se hace visible en una masa de aire por enfriamiento de la masa de aire o por mayor cantidad de vapor de agua, se generarán nubes o niebla. Si la temperatura es fría alrededor de la nube, el vapor pasará a líquido o hielo que se mantendrá en suspensión por las corrientes adiabáticas. Si se siguen enfriando hasta el punto de rocío, 100% para la cual se satura, empezará a condensar y se formarán las nubes. ¿Qué tipos de nubes hay? Según forma, cirros, apinceladas o penachos. Los estratos, que van a capas. Los cúmulos, a montones, y los nimbus son de forma amorfa. Según la altitud, altas, para más de 6.000 metros, cirrus, cirrostratos y cirrocúmulos. Medias de 2.500 a 6.000 metros, altostratos o altocúmulos. Bajas, menos de 2.500 metros, estratos, estratocúmulos. Nimestratos y de desarrollo vertical, cúmulos o cumulonimbus. Según su origen, orográficas, se forman por orografía, de convección por inestabilidad térmica o frontales por frentes. Aquí veis un cuadro de resumen de los tipos de nubes y veis, estaba puesto en inglés porque lo encontré en inglés, pero veis a la izquierda hasta la altura donde se puedan formar y qué tipos de nubes, ¿vale? Hasta 2.000 metros, luego de 2.000 hasta 7.000 y más de 7.000, ¿vale? Y tenéis las fotos y los nombres de qué tipos de nubes se forman ahí. Stratus, de la izquierda abajo, estratocúmulos y los cúmulos, ¿de acuerdo? El de la derecha de todos cumulonimbus, que sube de abajo arriba,
Y luego de 2000 a 7000 metros tenéis altocúmulos y altoestratos. Y por encima de los 7000 metros tenéis los cirrocúmulos, cirrostratus y los cirros. Son nubes altas. Aquí tenéis un vídeo de tipo de nubes que lo vamos a pasar. Tenéis también nubes creadas por los hombres. Asperatus, el volutus o de forma de rodillo y cavum en forma de agujeros. Preguntas típicas de los exámenes. ¿De qué grupo de nubes son los altoestratos y estratocúmulos? De tipos estratificados. ¿Qué clase de nube es un cirrostratos? Una nube alta. ¿Qué nubes son los de desarrollo vertical? Cumulus y cumulonimbus. Hablaremos ahora de la presión atmosférica. Y para ello hablaremos primero de las isóbaras o las líneas isobáricas, que son la intersección de una superficie isobárica con la superficie terrestre. La presión atmosférica a nivel del mar se presenta en 1013,2 milibares o 700 milímetros de mercurio. Por encima de ese valor serán altas presiones y por debajo de ese valor serán bajas presiones. Suelen representarse en valores espaciados cada 4 milibares. Vale, si de forma resumida, las líneas isóbaras o isobáricas señalan los mismos puntos de igual presión. El gradiente de presión es el coeficiente que representa la diferencia de presión entre dos isóbaras, contiguas por la distancia medida perpendicularmente a ellas. Se mide en milibares, partido de millas o por grados de arco. Gradiente vertical refleja cómo la presión varía con la altura y al disminuir la densidad y la temperatura también disminuyen la presión. Gradiente horizontal interviene en la velocidad de los vientos. Formas isobáricas principales son los anticiclones y las depresiones. Los anticiclones son áreas de altas y máximas presiones mayores de 1013 milibares, y estas altas presiones suelen tener asociado buen tiempo, vientos suaves y estables. El viento circula en sentido de agujas del reloj, importante para el hemisferio norte y al revés en el hemisferio sur. Y del centro hacia afuera el viento va rolando en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en sentido horario. Podemos hablar de anticiclones fijos y móviles. Los anticiclones fijos son de gradiente de presión bajo y de gran extensión. Son estables y suelen llevar buen tiempo asociado y probable niebla en su seno. Los anticiclones móviles son menores y suelen estar rodeados de dos depresiones. Las depresiones o borrascas, áreas de bajas y mínimas presiones por debajo de 1013 milibares, conllevan inestabilidad del aire, vientos intensos y racheados y en intensidad y dirección. La velocidad de traslación suele ser de 15 a 25 nudos. El viento circula en sentido antihorario en el hemisferio norte y al revés en el sur, y de fuera hacia adentro. El viento va rolando en sentido antihorario. Podemos hablar de depresiones, borrascas y depresiones secundarias. Las primeras, depresiones o borrascas, son menores que los anticiclones y son muy variables en tamaño y profundidad. Son móviles y suelen trasladarse del oeste hacia el este. Las depresiones secundarias están englobadas y bajo la influencia de una depresión principal. Pueden llegar a profundizarse más que la depresión madre. Aquí tenéis un dibujo de las formas isobáricas principales. A la izquierda tenéis un anticiclón en hemisferio norte, donde dentro tienen las altas presiones y el viento rola en sentido horario. Y abajo tenéis una forma de depresión, vientos en sentido antihorario y la baja presión en el centro. Centros isobáricos secundarios. Son las vaguadas, que son formas abiertas de baja presión en forma de V y entre dos altas presiones. Producen un cambio brusco de la dirección del viento y siendo predecidas de precipitaciones.
El dorsal, forma abierta de alta presión, donde las isobras se alinean una detrás de otras en forma de V. Al rebasarla se produce un cambio brusco de la dirección del viento. Pantano barométrico. Isobras muy separadas entre sí, produciendo viento muy flojo por su ausencia. Posibles nieblas en invierno o tormentas asociadas en verano. Silla de montar, collado o punto neutro. Forma isobárica de concurrencia de vientos que se generan por dos anticiclones en un eje y dos borrascas en otro eje, perpendiculares. Zona de frentes con viento escaso y posibles nieblas. Aquí tenéis una foto, también lo tenéis en los apuntes, los que tenéis apuntes, de los centros isobáricos secundarios. Tenéis las isobras, las presiones, las altas presiones donde están y cómo son sus formas. El viento es la trasladación de masas de aire en plano horizontal. Los aires calientes se dilatan y son menos densos que el del frío. El aire caliente se queda por encima del frío y a cuanta más latitud, menos calentamiento. La velocidad del viento se mide con el anemómetro y en náutica el viento se mide en nudos y mediante la escala Beaufort, que consta de 12 grados. Más o menos un nudo aproximadamente son 2 km/h o también un nudo es medio metro por segundo. Respecto a la dirección se dará punto cardinal de barlovento o desde donde sopla. Viento del sureste equivale a 135 grados. Un viento del sur sería que viene de los 180 grados. Siempre el viento es de donde viene. Para medir la dirección del viento se usa una veleta y también la grínpola o la manga, que aquí abajo os he dejado unas fotos para que veáis qué es cada uno. Descomposición del viento. Poniéndose de cara al viento en el hemisferio norte, al observador tendrá bajas presiones a su derecha y un poco atrás. Son las leyes del Buis-Ballot. En latitudes intermedias sin frente suele existir viento de poniente. Viento de Euler es viento que sigue una trayectoria perpendicular a las isobras. No es un viento real. Viento geostrófico se mueve siguiendo una trayectoria paralela a las isobras y dejando las altas presiones a su derecha. Realmente el efecto de Coriolis desvía esta trayectoria entre 30 y 60 grados. Se aproxima a 90 grados al viento real. El viento ciclostrófico, a la gradiente de presión se le suma la fuerza centrífuga. Y al viento atríptico, el viento es el que efecto del rozamiento predomina sobre los demás, que son despreciables. Viento del noreste del Adriático, Bora. Fuertes vientos del norte, secos, del mar Egeo, que soplan desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre. Eteseos. Los vientos del Atlántico Oriental, de 10 a 30 grados de latitud, que van del este al noreste, son los vientos alisios. Y aquí abajo tenéis una rosa de los vientos, donde pone, según la dirección de donde viene el viento, cómo se llama. Empezamos por el norte, que viene de 0 o 360 grados, o sea que viene del norte, se llama tramontana. El que viene del noreste, gregal. El que viene de este, o sea 90, es el levante. El que viene del sureste se llama chaloc. El que viene del sur es viento del sur o millorn. El que viene del suroeste es garbí. El que viene de poniente es poniente, 270 grados. Y el que viene de noroeste es mestral. Estos nombres están en catalán. Vale, chicos, lo digo porque yo, como doy clases aquí en Cataluña, puede cambiar levemente los nombres. Los frentes. Vamos a poneros un pequeño vídeo de frentes. Vamos a aprender a interpretar los mapas meteorológicos de superficie. Lo primero que debemos identificar en un mapa del tiempo es los centros de acción. En este caso están representados por la A de anticiclón y la B de borrasca. Esos son los dos tipos de perturbaciones de la atmósfera que encontramos.
Recordar que los anticiclones están asociados a presiones atmosféricas superiores a los 1013 milibares y las borrascas son bajas presiones atmosféricas que están por debajo de los 1013 milibares. También como recordatorio, las borrascas están asociadas al mal tiempo y los anticiclones al buen tiempo. Conforme más nos alejemos de los 1013 milibares, mayor será la potencia de esa borrasca. Por ejemplo, en este caso, la borrasca que tenemos sobre las Islas Británicas tiene una baja presión de 976 milibares, con lo cual es una borrasca con mucha capacidad de perturbación atmosférica. Las distintas zonas de presión son identificadas por las isobaras. Recordad que las isobaras son líneas imaginarias que unen puntos de similar presión. Por ejemplo, junto al anticiclón que tenemos en los Azores, vemos que esta isobara nos marca que la presión atmosférica es de 1032 milibares. Se va disminuyendo siempre de 4 en 4. En el caso de la borrasca que tenemos en las Islas Británicas, vemos también que la presión atmosférica se va representando con estas isobaras. Es muy importante fijarnos en la distancia que separa las isobaras. Esa separación se conoce como gradiente de presión. El gradiente de presión nos está indicando la velocidad del viento que encontramos en esa región. Por lo tanto, cuando más juntas están esas isobaras, más fuerte es el viento. En este caso, el viento será muy racheado. En cambio, en la zona del anticiclón que tenemos sobre los Azores, vemos que el espacio entre las isobaras es muchísimo más amplio. El gradiente de presión nos indica en este caso que el tiempo es tan estable que hay incluso poco viento. Otro aspecto interesante que tenemos que conocer es la dirección de ese viento, puesto que en los anticiclones la dirección del viento es la siguiente: se mueve en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto el viento iría en esta dirección siempre. Y en las borrascas al contrario, el viento se mueve en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Esto por qué es importante? Porque el viento, la preferencia del viento nos va a indicar si va a haber abundancia de lluvias o no. Por ejemplo, en este caso, el viento, ¿de dónde procede? Del mar, del océano Atlántico. Por lo tanto, vendrá cargado de humedad. Siempre que el viento venga de una gran masa de agua, habrá recogido humedad y es muy probable las precipitaciones. En cambio, si el viento procede del interior de una masa continental, será un viento seco. El siguiente elemento a analizar son los frentes. En los mapas meteorológicos podemos encontrar tres tipos de frentes. En este caso, un frente cálido, un frente frío y asociado a esta borrasca tenemos un frente ocluido. ¿Qué significa, cómo interpretamos esta simbología? Pues bien, los frentes fríos están asociados siempre a precipitación. ¿Qué está ocurriendo en este momento sobre la península ibérica? Está entrando una masa de aire frío que está levantando el aire caliente que hay sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, esta masa de aire frío está entrando como una cuña que levanta el aire caliente y eso provoca que ese aire caliente se condense en forma de nubes y precipite de forma muy violenta. En los frentes cálidos ocurre algo similar. La masa de aire cálida se está también levantando sobre la atmósfera. Y los frentes ocluidos son un frente tras otro. Primero avanza un frente cálido que a su vez es levantado y empujado por uno frío. Los frentes están asociados generalmente a inestabilidad y por lo tanto a precipitaciones. Muy bien, ¿qué tiempo varía en la península ibérica según este mapa de superficie? Pues como podemos ver,
la península ibérica está sometida al efecto de la borrasca que tenemos en las Islas Británicas. De hecho, los vientos están entrando desde el Océano Atlántico con rachas muy fuertes, y además la península ibérica está siendo atravesada por un frente frío que está provocando precipitaciones. Sin duda, en toda la península ibérica se están produciendo precipitaciones abundantes. El tiempo en España suele estar afectado por una serie de anticiclones y borrascas. Concretamente, la borrasca que suele aparecer en Islandia y desciende en otoño e invierno hacia las Islas Británicas. También es muy importante en la península ibérica el anticiclón de las Azores, que se sitúa sobre estas islas y en verano suele colocarse cercano a la península, su influencia, con lo cual, por eso en verano solemos tener un clima muy estable. Y cuando el anticiclón se desplaza hacia la península, la borrasca del norte de Europa también se desplaza. Hay otra situación climática y es la que también puede ocurrir en otoño, que es que sobre el Mediterráneo, concretamente por la zona de Italia, norte de Italia, se forman borrascas en el Mediterráneo que descargan o que afecten al tiempo en la península ibérica. Bien, chicos, espero que os haya gustado la interpretación del mapa de mi compañero y vamos a ver las preguntas típicas de examen. ¿Cómo se llama el viento del sureste en el litoral español? Chaloc. ¿Cómo se llama el viento que se produce cuando se tiene en consideración el fregamiento que se opone al movimiento del aire y disminuye la fuerza de empuje del gradiente? Viento atríptico. ¿Cómo se llama el viento que se mueve por diferencias de presión? Es el viento Euler. Definiciones de frente. La frontera entre dos masas de aire de diferentes características y tienen dos principios generales. El viento va siempre desde los anticiclones hasta las borrascas y su velocidad se determina por lo juntas o separados que están las isóbaras. Más juntas implica más fuerza y velocidad y cuanto más separada menos. El aire frío tiende a quedarse por debajo y el aire cálido a subir. La línea que los separa va girando por las velocidades de las masas del aire y de la dinámica de la Tierra. Bien, el aire frío polar produce una ondulación a la derecha por la fuerza de Coriolis y genera una perturbación o depresión ondulatoria. El aire caliente se intenta colar en el aire frío por el empuje inicial de frío y generando un frente cálido de perturbación. La línea de avance del aire frío por debajo del caliente lo levanta y va desplazándolo. Se denomina esta circunstancia un frente frío. Gira en espiral en sentido antihorario en el hemisferio norte y a la inversa en el hemisferio sur. Es la borrasca que ya está formada. La velocidad de traslación normal para un centro de bajas presiones es de 15 a 30 nudos. Frente cálido es la zona comprendida entre el frente frío y el frente cálido, de una depresión se denomina sector caliente. La oclusión, al avanzar el frente frío más rápido que el caliente, llega a hacer desaparecer el sector cálido y encontrándonos a sí mismo dejando flotando el aire caliente. Una oclusión genera un frente ocluido. Puede ser un frente frío, un frente ocluido frío si el aire frío que empuja se queda debajo del que está delante. O puede ser un frente ocluido cálido si el aire que empuja se coloca por encima al ser menos denso. Fenómenos del paso de un frente cálido. La nubosidad tiende a una extensión de 600 a 1500 kilómetros y conforme baja la presión atmosférica se forman cirros, cristales de hielo de 6000 a 8000 metros de altura, se pueden formar estratos, cirrostratos o altoestratos y se pueden formar nimbostratos de precipitaciones regulares o posibles nieblas. Fenómenos al paso de un frente frío, la franja de nubes es más estrecha, unos 300 kilómetros. Al ser muy vertical, la subida del aire caliente se forman los cumulonimbus, a unos 10.000 metros. Se originan chubascos muy intensos, granizadas y tormentas. Fenómenos del paso de un frente cálido, como ahí podéis ver, los frentes están dibujados, el cálido en esta forma de línea con semicírculos enganchados en color rojo,
y veis cómo el aire cálido al sobreponerse sobre un frente frío sube y al subir forma estos tipos de nubes. ¿Vale? Aquí tenéis un frente frío, cómo se forma. El aire caliente sube formando los cumulonimbus, ¿vale? Y provocan chubascos, granizadas y todo este tema de nubes. Cuando el frente frío alcanza el caliente, se mete por debajo como una cuña, obligándola a elevarse por encima de él y separando del suelo la masa de aire cálido. Por delante del frente ocluido se producen las precipitaciones correspondientes a un frente cálido y por detrás se origina un frente frío. Bien, frente estacionario, frente que ha dejado de moverse perpendicularmente. Veis el aire caliente y el aire frío en el frente ocluido. Y a la derecha, como podéis ver, a la izquierda tenemos el frente frío, a la derecha tenemos frente cálido y la superficie frontal. Frentes. Aquí tenemos un cuadro resumen de los elementos y que puede provocar los frentes cálidos y los frentes fríos. ¿Vale? Una presión baja en un frente cálido antes sube un poco y va de 5 a 6 kilómetros. Durante la presión se mantiene estable, la temperatura sube y la visibilidad es de 4 a 2 kilómetros. Y después del frente cálido la presión es estable, la temperatura es estable y la visibilidad de 1,5 kilómetros. En frente frío la presión antes se mantiene baja, la temperatura es estable y la visibilidad 1,5 kilómetros. Durante el frente frío la presión sube, la temperatura baja y la visibilidad es de 6 a 15 kilómetros. Y después del frente frío la presión sube lentamente, la temperatura se mantiene estable y la visibilidad es de 15 a 20 kilómetros. El estado de la mar, según el viento, provoca marejada de sur-suroeste, fuerte marejada variable, fuerte marejada suroeste-oeste, fuerte marejada oeste o suroeste, gruesa, el viento es variable y fuerte marejada, el noroeste va aumentando. Pregunta típica, ¿cómo se llama un frente que inicialmente era cálido pero por su parte posterior ha sido desplazada por una masa de aire frío? Un frente ocluido. ¿Qué es un frente frío? Aquel que el aire frío desplaza el aire cálido al moverse. Cuando acaba de pasar un frente frío, ¿qué pasa con la visibilidad? Que mejora. Vamos a hablar ahora de la humedad. ¿Qué es la humedad? ¿Qué es el contenido de vapor de agua en una masa de aire puede contener? Cuanto más cálido, más contenido puede asumir. La humedad absoluta son el número de gramos de vapor que contiene un metro cúbico de aire. La humedad relativa es la capacidad relativa de asumir agua por una masa de aire. El 75% de humedad relativa quiere decir que del total de la capacidad de asumir agua una masa de aire solo ha utilizado el 75%. La niebla es una nube que va tocando el suelo y que por lo tanto es el resultado de la condensación de agua en pequeñas gotitas que dificultan la visibilidad. Para la niebla se necesita un alto contenido en vapor de agua. La humedad relativa que llega al nivel de saturación por alcanzar el aire en el punto de rocío o temperatura, generando gotitas en suspensión. Presencia de polvo, contaminación, erosión, restos de meteoritos en el aire se hacen núcleos de condensación. La niebla puede ser por saturación y se logra por dos razones. Por el enfriamiento hasta alcanzar la temperatura del punto de rocío, aumenta la evaporación hasta que la humedad relativa supere el 100%, o las dos cosas a la vez. Los tipos de niebla, según la visibilidad, son muy espesa, se ve a menos de 50 metros, espesa de 50 a 200 metros, niebla regular de 200 a 500 metros de visibilidad, la moderada de 500 a 1200 metros y la neblina se puede ver de 1 a 2 kilómetros, la bruma de 2 a 5 kilómetros. Aquí tenéis una tabla que también lo tenéis en los apuntes para los que ya sois alumnos de la escuela de Bonaproa. Y esta tabla está muy bien, me gusta mucho, la he puesto aquí en el PowerPoint para que veáis los tipos de niebla según los fenómenos que originan, ¿vale? Os lo voy a leer por aquí para que lo podáis ver o escuchar por si estáis fuera. Y los tipos de niebla pueden ser nieblas de evaporación
y estas se subdividen en dos pestañas que son nieblas frontales o nieblas de vapor. Las nieblas frontales, cuando la lluvia procedente del aire templado cae a través del aire frío de la superficie frontal y se desarrolla una sobresaturación debido a la evaporación de la lluvia cálida a través del aire frío, por lo que esa evaporación se condensa y va formando una nube de estrato o niebla si la superficie frontal está cerca de la superficie terrestre. Por otro lado, las nieblas de vapor, cuando el corriente de aire frío incide sobre una superficie de agua templada, se produce una evaporación intensa que originan rápida condensación y crean las nieblas de vapor. Suelen ocurrir en otoño y en lugares cercanos a lagos y ríos y en el Ártico, donde se llaman nieblas fumantes. Por otro lado, los otros tipos son nieblas debidas al enfriamiento o por el descenso de la temperatura de aire, y están divididas en nieblas de advección, nieblas de radiación o terrales, nieblas orográficas, nieblas de inversión y nieblas de mezcla. Las nieblas de advección, al desplazarse el aire húmedo se desplaza sobre superficies más frías y el enfriamiento del aire da lugar a nieblas. Son más frecuentes en la mar. Las nieblas de radiación o terrales, cuando el aire húmedo está detenido y en contacto con la tierra, que progresivamente se ha ido enfriándose durante la noche y se produce una condensación por radiación del frío de la tierra al aire, cuando generalmente se producen en tierra o a veces se trasladan hacia el mar. Las nieblas orográficas, cuando el viento sopla contra una montaña, el aire es obligado a subir y al enfriarse en sus capas altas comienza a formarse la niebla cuando alcanza una elevación donde el aire llega a la saturación. Se forma la barlovento de la montaña, habiendo generalmente buena visibilidad a sotavento, y es un fenómeno conocido como efecto Fogg. Las nieblas de inversión, cuando en la parte superior de una capa de humedad se origina una inversión de la temperatura y debido al enfriamiento por turbulencia o por evaporación se origina un estrato de niebla. Al estar en las capas altas se afecta más a la aviación. Y las nieblas de mezcla, cuando se encuentran dos clases diferentes de corrientes de aire, una fría y otro caliente o templada y húmeda. Dispersión o desaparición de la niebla, cuando se aparecen las causas que la provocan. Por aparición de vientos fuertes, por aparición de viento más caliente y seco, si la humedad relativa aumenta la visibilidad por el calor del sol, si la niebla pasa por una corriente oceánica superficial caliente, por variación de la dirección del viento. Previsión de nieblas. El psicómetro nos dará la temperatura seca y la temperatura húmeda. Si son iguales, estamos en saturación. Cuando la temperatura de una masa de aire húmeda es igual a la del punto de rocío, la humedad relativa es igual a 100%. Se satura y empieza a condensar. Hasta los 16 grados podemos aplicar esta fórmula. Temperatura del punto de rocío es igual a la temperatura húmeda menos la temperatura seca menos la temperatura húmeda entre paréntesis. Pregunta típica. ¿Qué unidad nos indica el punto de rocío? La temperatura a partir de la que se produce la niebla. Perdón. ¿Cuánta humedad relativa hasta 100% se produce? La saturación. Hablaremos de oceanografía ahora. El oleaje es la ondulación de la superficie marina y responde a la acción del viento entablando en la citada superficie. No hay transporte de masa, pero sí propagación de un movimiento ondulatorio. ¿Qué factores? El viento aporta energía al mar y según la intensidad de estas olas serán mayores. También influye el fetch o extensión o distancia sobre el mar que está siendo afectada por el viento. Y la persistencia o duración del viento sobre la superficie marina. Estos son los tres factores más importantes. En el oleaje, los parámetros fundamentales para una ola es la longitud de la ola, que es la distancia entre las dos crestas consecutivas, el periodo, que es el tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas o dos senos consecutivos por un punto fijo, y la altura es el doble de la amplitud o distancia vertical entre el punto más alto de una cresta y el bajo de su seno. Puede ser altura significativa, que es el promedio del tercio de las olas más altas de todas las observadas, es 1,6 la altura media, y la altura máxima, que es la máxima altura observada, 2,4 veces la altura media. Preguntas típicas. ¿Qué es el fetch que genera una ola? Extensión o distancia sobre el mar afectada por el viento.
¿Qué es el periodo de una ola? Es el tiempo transcurrido entre los pasos de dos crestas o dos senos consecutivos por un punto fijo. ¿Y cuál es la dirección de la corriente habitual de superficie desde el Cabo de Gata y de Palos? Es dirección noreste. Las corrientes se miden por la dirección y la velocidad, intensidad horaria. Siempre indican la dirección hacia dónde van. En la corriente marítima hay un desplazamiento de masa de agua, mientras que las olas solamente son un movimiento. Las causas de las corrientes son termolinas o de densidad, que son diferencias de temperatura o salinidad en el seno de las aguas marinas, por arrastre, que son la fuerza del viento, y por mareas causadas por atracciones astronómicas entre, por ejemplo, la Tierra y la Luna. Las de marea y arrastre son las que afectan en la navegación. Corrientes. En Gibraltar suelen abundar dos corrientes, de este-noreste y de este-sureste, de unas velocidades superiores a 2 nudos. En el Golfo de Valencia las corrientes son sur-sureste. En la costa catalana pueden ser suroeste principalmente y en otros casos ocasionales del sureste al sur. En el Golfo de León las corrientes son sur-sureste normalmente y en el Cantábrico hacia el oeste en general. Aquí tenemos un mapa de las corrientes, en qué sentido circulan y qué partes de España, por si os pudieran preguntar en alguna zona qué tipo de corrientes están. Igualmente en los apuntes, como ya os he dicho siempre, lo tenéis todo ahí bien resumido y más detallado que aquí en el resumen, ¿vale? En el de arriba, aunque no se vea casi, esto es la península ibérica, y veis las corrientes en la parte norte que van en dirección oeste, en Portugal dirección sur, toda la costa portuguesa dirección sur, y en Gibraltar ya se pone en dirección este. Y se ocluyen en la altura de Murcia aproximadamente, porque la corriente que viene del litoral mediterráneo catalán y valenciano vienen en sentido suroeste. Bien. Ahí tenéis direcciones de corrientes en Atlántico Norte, Atlántico Sur, y aquí tenéis una zona de Pacífico, y esos son más de corrientes debidos también a por el movimiento rotacional de la Tierra. ¿Cuáles son las preguntas típicas? ¿Cuál es la dirección de la corriente habitual en la superficie del Cantábrico? Dirección oeste. ¿Cómo se llama la corriente debido al movimiento horizontal que se produce por las mareas? Es la corriente de marea. ¿Y cuál es la causa principal de las corrientes termalinas? Por la temperatura, por la salinidad. Bien, ahora ya entramos en patrón de yate, en navegación. Para el próximo tema haremos lo que es la teoría de la navegación. Gracias a todos y hasta pronto.